Tengo aquí ahora a Huberto Mario, periodista, trabajó en la Embajada de Cuba en Venezuela, como ustedes saben, y él viene a hablarnos hoy un tema interesante. Empresas cubanas presuntamente instaladas en Panamá, o parten originalmente de Panamá, que han apoyado, han subvencionado a través de los años a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque esto ha ido a parar ahora a Venezuela, según nos va a decir Huberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Félix. Ha ido a parar a Venezuela desde inicios de este siglo, si no es de ahora mismo. Lo que pasa es que por estos días, por la presión internacional que tiene Nicolás Maduro, Cabello, el gobierno venezolano, se le ha formado un escándalo que tiene que ver con la conexión de Piedad Córdoba, es decir, la intervención de Piedad y la coordinación de Piedad con algunos, digamos, empresarios importantes que tienen que ver con el grupo de la construcción, el grupo global de la construcción. ¿Empresarios de dónde son? Los empresarios son colombianos, ecuatorianos y supuestamente cubanos. ¿Qué pasa? Que esto tiene una raíz. Supuestamente cubanos, ¿cubanos de dónde? Cubanos de Cuba. De Cuba. Militares. Militares de las Fuerzas Armadas, digamos, personas con rangos de viceministro, con rangos de empresarios importantes estatales. Pero vamos a las raíces de esto. Sí, vamos, ¿cómo empieza? ¿Esto empieza en Panamá? Esto empieza en Panamá, vamos a la época de Torrijos. Vamos a los años 80, vamos antes de la causa 1 de Ochoa, cuando ya los de la Guardia, los Padrón, muchos oficiales, incluso José Luis Padrón, Padroncito, que todavía sigue al frente de empresas importantes cubanas y ha estado dirigiendo, por supuesto, el dinero que han recaudado de empresas como el CIMEX y otras empresas cubanas. A ver, Lo que pasa es que Cuba crea... Hablábamos de la parte de Torrijos, la época de Noriega. ¿Cómo se forman? ¿Cuál es la idea original de estas empresas? Apoyar a la FARC, la logística de la FARC. Cuba crea alrededor de 11 o 12 empresas, por ejemplo, Textil Cuba, las navieras cubanas, ¿Con dinero Farma de quién Cuba. se forma esto? Con dinero de los rusos y de los chinos, para comenzar entonces a lavar el dinero. ¿Qué papel tenía entonces en etapa de Brezhnev y de Andropov por la parte rusa? El habilitar a la FARC de armas. Todas las armas que tiene la FARC y que ha tenido la FARC en estos años han sido suministradas por los rusos. Ahí están los libros que denuncian todo esto. Los chinos, ¿de qué se encargó China? De hacerle toda la ropa que vemos, todo el vestuario de camuflaje, toda la parte textil, las botas, toda esta logística, lo ha garantizado China a partir de los años 80. Y Cuba, en Panamá, con coordinación, por supuesto, y el permiso de la intervención del gobierno panameño, ha creado empresas para lavar el dinero y para pasar a través de esas empresas todo el apoyo logístico a la guerrilla colombiana. Desde el punto de vista de inteligencia, ¿quién estaba al frente de esto? ¿Quién se encargaba de organizar todo esto? Desde el punto de... Primero estuvo José Abrantes, el ex ministro del Interior. Siendo ministro del Interior de Cuba, fue el jefe, fue el coordinador jefe de estas operaciones fraudulentas, junto con José Luis Padrón, Padroncito, que llegó a ser el primer director que tuvo CIMEX, uno de los hombres importantes en las cuentas bancarias de Fidel y de Raúl. Ellos coordinaron, también junto con los hermanos de la Guardia, cuando conocimos de la causa 1. La causa 1 eran básicamente todos. Eran básicamente todos y todos venían de operar en Panamá. Estas empresas que ellos operaron, básicamente fue para apoyar el trabajo logístico de la guerrilla de la FARC. ¿Qué pasa? Que al pasar los años, no que haya aparecido Piedad Córdoba, que apareció después de lo de Ingrid Betancourt. Hablamos de los 80, cae el bloque soviético. ¿Qué ocurre entonces? Cuba sigue en Panamá, porque Cuba tiene empresas en Panamá. Cuba se mueve también con empresas a Cancún, aparte de México, a pesar de quien gobierne en México. Cuba siempre ha tenido empresas internacionales de compraventa inmobiliarias en México, fundamentalmente del lado de acá. Y es decir, que Cuba continuó operando económicamente y de manera fraudulenta para conseguir lavar dinero y apoyar el trabajo de la FARC. Todo lo que ha hecho la FARC. ¿Por qué Cuba regala la mesa de negociaciones? Es decir, pone el país para que conversen el gobierno y la FARC. La guerrilla sabe mucho. Porque la guerrilla sabe mucho. Es decir, hay muchas cosas que sabe la guerrilla. Cuba ha participado del trabajo médico con la guerrilla de la FARC
Cuba ha participado del adoctrinamiento a guerrilleros de la FARC en casi todos los batallones, el envío de guerrilleros a La Habana de manera secreta a través de Venezuela a partir del año 2000. Pero lo que estamos hablando ahora, lo económico. Perdóname, antes de ir a eso, hablábamos que hay el bloque soviético, sigue Fidel, llega Hugo Chávez, Venezuela se encarga de esto. ¿Qué hace Hugo Chávez con todo esto? No, ¿qué hace Fidel Castro? ¿Qué hace Fidel Castro? Ok, Fidel Castro había sacado un grupo de empresas de Panamá, porque fue descubierto de alguna manera, no podía seguir operando en Panamá. ¿Se van a Venezuela? No, se va a La Habana, mantiene las empresas en La Habana en pasivo, y cuando llega Chávez al poder, comienza entonces a trasladar las empresas a Venezuela. Eso te digo, una vez que Chávez llega al poder, la traslada Comienza a trasladar estas empresas a Venezuela. La empresa que más está sonando, por ejemplo, que tiene una conexión con Damex, la empresa que construye los barcos y que ha construido los yates de guerra, los barcos de guerra a Venezuela últimamente, tiene una conexión con esta empresa de la construcción. Fundamentalmente ellos han apoyado en empresas textiles y de la construcción para poder lavar el dinero. Se han formado en los últimos meses, en los últimos años, escándalos en Ecuador con el lavado de dinero a través de estas empresas, escándalos en Colombia con estas empresas por el lavado de dinero, y todo por una conexión directa con la FARC. En estos momentos, el Grupo Global de Construcción de Colombia, S.A., es el grupo que económicamente está financiando a la FARC. Y por eso Piedad Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Cómo entra en esta ecuación? Entra en esta ecuación de la siguiente manera. Primero, la amistad con Hugo Chávez. Ya cuando comienzan las relaciones de Hugo Chávez desde el punto de vista ideológico, y comenzó a sonar con lo de Ingrid Betancourt, y después la expulsan del Senado colombiano, empieza también a viajar. Trató de estar como mediadora. Como mediadora, comienza a estar en La Habana, y entonces Chávez la recoge y la tienen, como decimos en buen cubano, de lleva y trae. Maduro la está utilizando en todo lo que sea entre bastidores. Es decir, ella está como una especie de coordinadora con estas empresas, por eso se le ha formado. Hay un periodista venezolano que ha escrito un escándalo sobre la conexión que tiene Piedad con las empresas colombianas de la construcción que están apoyando el trabajo de la FARC. Tengo que irme, nada más que dime un sí o un no. ¿El Departamento de Estado tiene conocimiento de todo esto? Tiene que tener conocimiento de todo esto, porque es que esto se ha publicado hasta en libros. Es decir, hay una participación activa de Cuba en los últimos 35 años en el lavado de dinero apoyando a la FARC. Gracias, Huberto, por haber estado aquí en el programa. Muchas Vamos a la pausa y al regreso vamos a...